¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es Foodever en esta serie como es un nuevo normal. Y hoy tenemos el gusto de poder compartir con una excelente profesional. Ella nos va a estar hablando acerca de la alimentación en tiempos de coronavirus. Les estoy hablando de Lara Solís Urquizu. Ella es licenciada en nutrición y dietética con máster en nutrición deportiva y además tiene la especialidad en sobrepeso y obesidad. Así que vamos a estar compartiendo el día de hoy con ella. Lara, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Todo bien, Damaris, mil gracias por invitarme, más bien. Para nosotros es un gusto y pues creo que en este tiempo es indispensable saber sobre el tema de la alimentación que muchos están padeciendo, más allá del sobrepeso, que es solo como una cáscara, digamos, hay algo que está pasando internamente también. Claro, en tema de salud, sobre todo con el COVID, ¿no? Que ahora, es indispensable mantenernos saludables, alimentándonos bien para poder combatirlo. Así es, y en alguna charla que tuvimos también con otros compañeros, se nos mencionaba algo que me pareció muy interesante y te lo voy a contar, y es que las personas que tenían una buena nutrición antes de que pase todo esto, ahora pues no tienen un mínimo de problema porque tienen hábitos pues bien establecidos. Pero las personas que no, que tal vez se iban mucho por lo rápido, pues ahora se está viendo el examen, ¿verdad? De cómo es no tener una alimentación buena. Claro que sí, es cierto, ¿no? Cuesta, pero los hábitos no son de un día para el otro, llevan tiempo, el cuerpo también necesita su tiempo, pero nunca es tarde para comenzar, yo creo, y bueno, ahora a las personas que antes no se cuidaban, yo veo un poco que ya están comenzando a tener conciencia y eso es muy bueno, ¿no? Y quiero iniciar hablando sobre el tema del consumo de agua. Pues no muchas personas tal vez tienen el hábito de consumir los litros que pues se deba, depende del peso y la estatura y todo eso que alguna vez lo había escuchado. Pero ¿por qué es tan indispensable una buena hidratación, sobre todo en estos tiempos, Lara? Bueno, la hidratación es sumamente importante, sobre todo porque ahora que estamos en nuestras casas, estamos un poquito más ansiosos, con ganas de comer cosas, y eso nos ayuda mucho a combatir la ansiedad, ¿no? Obviamente cuando uno ya está con sed, quiere decir que tus células ya están deshidratadas. La sed es a lo último que llega al organismo para pedirte que te hidrates, ¿no? Entonces es sumamente importante, además para el funcionamiento del metabolismo, ¿no? Es sumamente importante tener siempre una botellita, yo lo recomiendo, incluso subí fórmula, cuánto de agua necesitan, entonces sí, para un buen funcionamiento a nivel de todo el organismo es esencial la hidratación. ¿Y qué pasa, Lara, con las personas que tienen sed, pero no precisamente toman agua, ¿no? Puede ser, tal vez toman un jugo o en el peor de los casos las gaseosas. Bueno, ahí hay un gran problema, ¿no? Porque para empezar las gaseosas no les van a calmar la sed, van a hacer que quieran más, y eso sucede con lo que son los zumos industriales, y bueno, se estarían tomando calorías líquidas que no valen la pena, o sea, no están jugando con el tema de la insulina. Entonces yo siempre les recomiendo que consuman agua, salvo que sea un antojo y alguna vez un vasito, medio vasito, pero si se vuelve recurrente ya hay que tratarlo. Entonces la primera recomendación es la buena hidratación, tanto sea en personas adultas como en niños, ¿verdad? ¿Cuánto sería la cantidad de agua que deberían tomar los niños, por ejemplo? En los niños más o menos se recomienda 1,5 litros por lo menos que estén tomando. Y bueno, en adultos existen fórmulas dependiendo la actividad, pero más o menos podrían utilizar la fórmula de multiplicar su peso en kilos por 35, 40 ml dependiendo su actividad, ¿no? Y eso pueden sacarlo y ver cuánto realmente necesitan en agua, porque también los alimentos tienen líquidos que nos aportan, ¿no? Exacto. Pero es importante, sí, hidratarnos. Lara, con respecto a que muchas personas ahora, y hasta hay memes, ¿no?, en todo lado, sobre el tema de la subida de peso en muchas personas, por el consumo sobre todo de que tal vez pasteles, masitas, creo que todos hemos tenido mucho más tiempo de poder, yo que sé, hasta hornear.
Y tal vez hemos hecho de lado un poquito a las verduras y las frutas, que son tan importantes, pero que a veces por el día a día, que uno, por el trabajo y tantas cosas que uno tiene que hacer, no le da mucha importancia. ¿Qué opinas con respecto a la alimentación, obviamente con una base también en verduras y frutas? Sí, en sí la recomiendan, ¿no? Y más que todo ahora en la pandemia están recomendando que aumente el consumo de frutas y verduras por lo menos a 400 gramos, que más o menos equivalen a unas 5 porciones que ya estaba recomendado de frutas y verduras. Que es necesario sobre todo porque uno que nos van a satisfacer, nos va a dar los nutrientes necesarios para nutrir nuestro organismo, ¿no? Que es súper vital. Hay personas que, por ejemplo, viven en departamentos, no consumen suficientes vitaminas, no salen al sol por la vitamina D, y para combatir esta pandemia necesitamos lo que son los micronutrientes y tal vez los estamos dejando un poco de lado por ponernos creativos, pero sin verduras, sin frutas, ¿no? Entonces el número sería una ración como 5 frutas, de frutas a verduras, ¿no? Que debemos consumir. Exacto. Perfecto. Sí, exactamente. Con respecto a si hay algún alimento que debe estar presente todos los días, justamente para esto de las defensas, ¿cuál sería? Buenísimo. Bueno, las grasas saludables que tenemos, porque si bien grasas malas, que sí hay que dejarlas, como la mantequilla, aceites refinados, grasas saturadas de los alimentos procesados, pero hay grasas buenas que sí debemos incluir, por ejemplo, la palta, aceite de oliva, tuna, aceite de son que tenga el plato sí o sí un poco. Entonces, tal vez un poquito más de la mitad del plato tiene que ser verdura, de todos los colores. Y la proteína, que es vital, ¿no? La proteína sí la necesitamos, que está en ya sea proteínas vegetales que tienen las legumbres, la soya, o también puede ser proteínas animales. Y también es muy difícil dividir un solo alimento, pero los carbohidratos con fibra igual nos ayudan muchísimo. Perfecto. Y esa es una base para que las personas que nos están escuchando todos los días, incluso yo me imagino elaborar un menú para toda la semana, capaz puede ser una buena idea para no estar improvisando o viendo qué hacemos, ¿no? Exacto, sí, es una estrategia que se utiliza para ya tener planificado lo que vamos a comer, de tal manera que no estemos, al improvisar, uno improvisa lo más fácil, ¿no? Exacto. Y muchas veces es o pedir algo, o algo al microondas, o una fridosita. Lo más confiable, lo que está ahí. Sí. Y con respecto a lo que estamos hablando, Lara, me llama mucho la atención esto del consumo emocional de alimentos, porque muchas veces no es que tenemos hambre, pero uno empieza a comer, y creo que en este tiempo se ha visto tanto por el encierro, por el estrés, por la incertidumbre, incluso hasta por el sufrimiento. Muchas personas tienden a comer, pero desmedidamente. ¿Cómo se puede evitar aquello? Bueno, primero hay que comenzar a hacer otras actividades, ¿no? Muchas personas comen porque están en un momento de estrés, en un momento en el cual obviamente nadie está muy bien, estamos encerrados, bueno, en muchos lugares ya están saliendo. Sin embargo, lo que sienten al comer es placer, entonces es por eso que comen de manera inconsciente. Bueno, voy a comer algo. O la típica del chocolatito para ponerme de buen humor, ¿no? Claro, exacto. Entonces hay que aprender a reconocer lo que es el hambre emocional con lo que es el hambre real, ¿no? Y en el hambre emocional necesitas la comida, pero ya. Entonces vas y picas, ¿no? En el hambre real tú puedes esperar, pues no hay problema. En el hambre emocional te da el antojo, no sé, por chocolate, digamos. En cambio, en el hambre real tú puedes discernir, o dices, bueno, me como una fruta, es un poco más consciente, ¿no? No es tan impulsivo. Y eso es importante para que las personas se den cuenta por cuál se están dejando llevar. Yo realmente pienso, Lara, que es importante que hagamos esto de
de la preparación para toda la semana y así no vamos a caer, pues capaz con algún antojo chiquito, pero mira que nunca he escuchado que alguien diga me antojo una manzana, por ejemplo. Normalmente nos antojamos otras cosas. Exactamente, es cierto. Es más, hay que planificar desde la lista de compras y no comprar, si yo sé que me voy a antojar o cuando me siento un poco estresada, voy a ir a picar algo, es mejor no tenerlo en la despensa y obviamente comprarlo para alguna vez o un poquito, ¿no? Claro. Y no tener una despensa llena de dulces y papas que bueno, papas fritas. Ajá. Bueno, y eso es justamente lo que iba a ir a preguntarte. ¿Cuáles serían los alimentos enemigos que tenemos en este tiempo sobre todo? Porque, como lo decía al inicio, es como un examen de nuestra alimentación. Si tuvimos una buena alimentación, pues ahora con esos buenos hábitos no pasa nada. Pero las personas que no tenían tal vez ese hábito de alimentarse bien, ¿qué alimentos deberían evitar en este tiempo? Bueno, yo le recomendaría evitar el consumo, o tal vez sí, moderarlo muchísimo, porque alguna vez no está mal. Sin embargo, sí hay que tratar de priorizar todo lo que no venga embolsado. ¿A qué me voy? A que no venga no tenga que desempaquetarse, por así decirlo, que prácticamente es todo lo procesado, harinas refinadas, blancas, las grasas saturadas que hay o todos los alimentos que sabemos que no nos van a hacer bien, ¿no? Que están ahí en el súper embolsados y las papas fritas, todo lo que tenga en sus primeros 3 ingredientes, y esto yo les digo a mis pacientes, si en los primeros 3 ingredientes tienen azúcar, alguna grasa vegetal, aceite vegetal o aceite hidrogenado, o harina refinada, y que también está de moda ponerle harina fortificada, no, es mejor no comprarlo, salvo que sepas lo que estás comiendo, porque muchas veces las etiquetas nos engañan. Exacto, claro, y es verdad porque es marketing total el tema de los colores, aún la posición en la que ponen en los lugares estratégicos en los supermercados, hay que tener cuidado de no caer entonces ahí. Ahora, Lara, hay prácticas que las hemos estado haciendo por mucho tiempo y son cosas que realmente tenemos que cambiar, pero probablemente no nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Por el tema de la cuarentena hay mucha gente que duerme, yo que sé, a las 3 de la mañana, se tiene que levantar a las 7, o que ya no están tomando tan en serio esto de las horas de la comida. ¿Qué tú nos podrías recomendar para tener buenas prácticas ahora y dejar las que nos están haciendo daño? Bueno, primero que nada, como tú dices, es dormir bien. Dormir bien es esencial porque se ha visto que las personas que no duermen bien suelen consumir más calorías de las que duermen bien. Entonces hay que empezar a crear hábitos. Segundo, horarios. No es recomendable comer muy tarde, es decir, antes de irte a dormir. Uno que sí te va a caer un poco pesado y vas a interrumpir el ciclo del sueño, ¿no? Claro. Y lo que queremos es que tú vayas a dormir y llegues a una fase en el sueño donde realmente estés descansado. Para eso se necesita como 7, 8 horas por lo menos de dormir. Y bueno, respetando horarios, sí, obviamente en base a las necesidades y a los hábitos de cada persona, ¿no? Como ahora está muy de moda el ayuno intermitente, yo siempre les recomiendo y les digo a los pacientes cuántos tiempos de comida tú quieres hacer. Y en base a los tiempos que hacen, tratar de hacerlos un hábito, hacerlos siempre, tratar de no salirnos mucho, porque ahí es donde nuestras hormonas se disparan. ¿Y qué pasa con las personas que dicen, yo ya como demasiado mal, incluso por el tema del trabajo, que algunos están trabajando más ahora que antes? ¿Qué les podrías recomendar para que... Es que es muy difícil, yo pienso, Lara, cambiar los hábitos, es bien complicado, pero ¿cuál podría ser el primer pasito para esas personas que dicen, uy, no, yo creo que soy caso perdido? Yo les recomiendo que vayan de a poco. Primero identifiquen qué está mal en ellos, que creen ellos que está mal, y lo anoten. Pongan, por ejemplo, por semana. Esta semana voy a
Algo que yo hice, por ejemplo, que estaba comiendo mucho queso, porque a mí me gusta el queso. Y es delicioso. Y ya mi cuerpo me hizo notar, ¿no? Me Claro. dijo, bueno, ya, es mucho queso, se me inflamaba el estómago. Entonces dije, bueno, esta semana, y lo anoté en un lugar visible, en una pizarrita que tengo en el refri, disminuir el consumo de queso, aumentar mi hidratación, porque yo también me estaba olvidando. Claro. Y traté de cumplir esos por semana, es decir, seleccionar 3 hábitos que uno puede ir incluyendo y cada semana aumentar uno. Ya. Y eso me parece bien estratégico, o muy estratégico diríamos, porque es algo que como es un recordatorio, ¿no? Que vas a estar viendo constantemente. Exactamente, sí, es realmente, y uno lo hace, bueno, alguna vez que no lo cumpla, pero la idea es generar estos nuevos hábitos en uno para que duren toda la vida y que no sea de algo de una semana y listo. Claro, totalmente. Pues Lara, te agradecemos mucho de poder compartir este tiempo con nosotros. Sé que la información que nos has dado nos va a servir mucho, sobre todo para empezar a alimentarnos bien y cambiar esos hábitos que a veces son molestos y que pues ahora ya lo sabemos. Para las personas que quieren saber mucho más acerca de una buena alimentación, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es el número, por favor? Bueno, pueden seguirme en las redes nutrilara.bo o en Facebook también, que estoy con Nutrilara, y ahí tengo el número que es 757-77979. En ese podemos ver de consulta, ya sea online, que también estamos manejando eso hoy en día, o presencial en la ciudad de Sucre. Perfecto, muchísimas gracias, Lara. Muchas gracias, Damaris, por invitarme. No, y vamos a estar igual pues en un futuro hablando de cosas interesantes. Realmente la alimentación es importante, muy, muy, muy importante. Dice, ¿no? Que uno es lo que come y puede ser, es verdad. Sí, así es. Un beso grande, Damaris, muchas gracias. Ay, gracias a ti, Lara. Y pues esta ha sido la serie de Un Nuevo Normal. Hemos estado compartiendo con Lara justamente acerca de nutrición en tiempos de pandemia. Así que no te olvides, amarnos también significa alimentarnos bien. Nos vemos en la próxima.